Bueno, yo soy Yerko Slatar, me considero un diseñador, artista plástico, eh, multidisciplinario, porque de alguna manera me he dedicado a varios rubros dentro de lo que es la creación, la creatividad. Eh, me gradué como artista plástico en la especialidad de pintura. Pero al terminar la escuela me fui a hacer un posgrado a Londres. Estuve en Londres viviendo un tiempo, desde el 2001 hasta el 2004 más o menos. Y durante el tiempo que estuve ahí estudiando, eh, frecuentaba a un grupo de amigos artistas que estaban dedicados al mundo del arte electrónico. Ya tenía amigos que hacían música electrónica, tenía amigos que hacían videos, mappings, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que por default terminé trabajando con ellos y terminé perteneciendo a una especie de, de colectivo y, digamos, mi día a día y mis trabajos se fueron un poco más enfocados hacia esa escena, ¿no? Más que hacia una escena, digamos, de galerías de arte y de museos, a pesar de que estuve trabajando en un museo, en el Sachi. eh, Estuve más dedicado a eso, ¿no? A hacer lo que se le consideraba en esa época un VJ, ¿no? Entonces, ahí aprendí mucho de tecnología, aprendí mucho a usar softwares diferentes, aprendí a usar Photoshop, aprendí a usar software para componer música y también al haber estado en una ciudad como Londres, empezó, yo creo que ahí empezó un poco mi fascinación por la arquitectura, sobre todo por la arquitectura brutalista, que yo ya, digamos, desde antes, desde muy chico, a mí siempre me habían sorprendido mucho esas estructuras de la época pues, del gobierno militar, ¿no? De los años 70, 60 aquí en Lima. Pero en Londres fue cuando realmente creo que se consolidó así ese gusto por la arquitectura, ¿no? Había muchos, me acuerdo, eventos culturales que habían en el Barbican, que es este centro cultural, y además es toda una mole así llena de estructuras raras, ¿no? Y lo que me encantaba era, en esa época me había comprado mi primera cámara digital profesional, ¿no? De 5 megapíxeles. Para esa época era lo mejor que había. Y, y, y salía en mis tiempos libres a fotografiar edificios. Creo que debo tener un archivo no sé si lo tengo todavía porque por ahí se me perdió en algún disco duro, pero tenía un archivo de los mejores edificios que habían en Londres en esa época. Y lo que yo hacía era, digamos, ya mi lado más artístico, era fotografiar y hacer collage digital con esos edificios, ¿no? Entonces, con esas estructuras que ya existían, trataba de crear nuevas estructuras. Y, y nada, ese fue el comienzo, digamos, de mi trabajo como artista independiente ya fuera de la escuela de arte, ¿no? O sea, bueno, en mi familia, digamos, no es que sea una familia de artistas, pero tengo una tía que es artista, que ella estudió escultura, pero se dedicó más a la cerámica. Y cuando yo iba de chico a la casa de mi abuelo, siempre estaban las pinturas de mi tía Lili, sus cerámicas, sus esculturas. Entonces, de alguna manera, como que crecí un poco viendo. Además que era, digamos, una tía que era muy, muy cercana a mí, conversábamos bastante, ¿no? Y no solamente era artista, sino que también era muy interesante conversar con ella. Entonces, yo pienso que de alguna manera me influenció, fue como la primera personificación que tenía de un artista, digamos. Eh, pero yo siento que digamos, mi decisión de querer ser artista vino más que todo por un gusto hacia la música. Yo antes de querer ser artista quise ser músico. Yo cuando era chico, digamos, en mi colegio, digamos, no era pues, un estudiante sobresaliente, no era tampoco muy, muy social, ¿no? Entonces, como que solía un poco abstraerme escuchando música. Tenía 2 o 3 amigos con los que escuchamos música
y me gustaba mucho investigar sobre tendencias, sobre, sobre grupos, ¿no? Y en esa época no había internet, entonces todo era revistas nomás. Y, y me acuerdo que lo que me gustaba mucho hacer, sin darme cuenta, era como dibujar los grupos, dibujar los logos de los grupos o imitar las carátulas. Este, y poco a poco me di cuenta que tenía, digamos, algún tipo de talento para dibujar y lo disfrutaba mucho mientras escuchaba música, obviamente, ¿no? Eh, y bueno, ya hacia el final del colegio, ya tenía bien claro que lo que quería hacer era seguir dibujando, ¿no? Y en ese entonces estaba pensando un poco de repente en diseño gráfico, no estaba tan decidido si artes plásticas o no, pero al final me mandé, ¿no? Me mandé y dije, "Ah, quiero estudiar artes plásticas, es lo que me gusta". Y cuando descubrí la pintura y la escultura y los materiales y ya poder crear con tus manos, ya totalmente decidido, ¿no? Eh, pero digamos que cuando yo estudio, cuando llego a Londres y descubro todo lo que es el arte digital y el software y todo esto, ya fue como que se abrió un mundo para mí, ¿no? Y, y es bien loco porque estuve trabajando durante mucho tiempo usando métodos digitales y recién hace un par de años he sentido la necesidad de volver otra vez a usar, digamos, materiales, ¿no? De poder sentir la pintura, el papel, ese tipo de cosas y he empezado a- o sea, tengo la posibilidad ahora de tener este espacio también, este taller en el que estoy ahorita, en el que puedo trabajar y nada, he vuelto otra vez a eso. Pero sí, durante mucho tiempo, sobre todo también porque, digamos, yo llego de Londres a Lima y en ese momento, digamos, no estaba tan conectado con las galerías y todo esto y por ahí alguien me dice, oye, en verdad con todo lo que tú haces y sabes y todo esto digital y haces videos, podrías trabajar perfectamente haciendo dirección de arte para publicidad. En esa época te hablo del 2005, no había muchos directores de arte en Lima. Habían dos o tres. Y la publicidad que antes, digamos, las publicidades para el Perú se grababan en Argentina y en Chile, se empezaban a grabar en Perú. Entonces querían gente en Perú que haga dirección de arte. Y me empecé a dedicar a eso. Me acuerdo que el segundo comercial que grabé ganó un premio justo por dirección de arte y empezó a salir la chamba, ¿no? Entonces, digamos, todo este tiempo que me dediqué a full a hacer escenografía, diseño de producción, dirección de arte, la única manera en la que yo tenía de poder desarrollar mi arte personal, al no tener un taller, era digitalmente, ¿no? Entonces, sí, trabajé mucho collage digital, ¿no? Ese tipo de piezas, así, pero digamos que tampoco le daba como que la mayor, no le daba el tiempo necesario como para llegar ¿no? a meterme en el mercado del arte. Entonces, mi trabajo estaba mucho más enfocado en ese momento en hacer plata, digamos, ¿no? En dedicarme a la publicidad, que no era algo que yo disfrutaba realmente, pero que lo hacía porque lo podía hacer bien, ¿no? Sabía cómo hacerlo y bueno, algo que me daba un sustento, pues, para poder más adelante yo poder crear algo que yo realmente sí quería hacer, ¿no? Eso fue Puna. O sea, digamos que yo durante mucho tiempo trabajé como director de arte, pude ahorrar una plata, digamos, como para independizarme de tener que depender de hacer esto. Y hubo un momento en mi vida en que dije, ya no quiero saber nada más de la publicidad, no quiero saber nada más de Lima. Y me fui a Cusco con Mariana, montamos la tienda. En ese momento en Cusco, digamos que yo vi un potencial, ¿no? Vi un potencial porque no, o sea, vi una ciudad cosmopolita con un montón de gente de diferentes lugares, de diferentes culturas que iban y estaban como de paso. Las veces que he ido siempre he conocido un montón de gente. Y a pesar de que estás pues en el ombligo del mundo, estás en Cusco, en este lugar lleno también de gente que hace artesanías, hay textiles, hay cerámicas y todo, pero siempre es un poco como que lo mismo, ¿no? En cuanto al diseño, siempre es lo típico, lo más folclórico. Hay cosas súper interesantes, pero como que se repiten un poco entre ellos, ¿no?
y, y me pareció que había una posibilidad increíble de poder hacer un sitio con diseño peruano un poco más contemporáneo, ¿no? En esa época nosotros todavía no diseñamos nuestros propios productos, pero, pero lo que hice fue, al yo haberme desarrollado, digamos, en una escena con amigos artistas, con amigos diseñadores, empecé a pasarle la voz a mis amigos, ¿no? A mis amigos o a gente que yo conocía, había conocido en mi época de estudiante, que ahora eran artistas y diseñadores, y juntar lo mejor que había, curar muy bien la selección de diseñadores y armar este pequeño espacio, que era un espacio del tamaño de este cuarto, ¿no? De 5 por 5 en el centro de Cusco. Y fue un éxito porque los turistas llegaban y era como que, oye, no me imaginaba que en el Perú se hacían cosas así, ¿no? Tienen la visión, pues, de que lo que vas a encontrar son las típicas artesanías. Y, bueno, eso nos sirvió como, digamos, como una plataforma para nosotros mismos poder crear nuestros propios productos y venderlos ahí, ¿no? Entonces, bueno, teníamos serigrafías, teníamos grabados, teníamos pinturas, teníamos un poco de ropa, teníamos música, discos de prácticamente casi todos los músicos peruanos, alternativos, independientes, sellos. En esa época nos movíamos mucho en el ambiente de las ferias de diseño independiente, sellos independientes, ¿no? Entonces, fue una época en la que conocimos un montón de gente y hicimos un montón de conexiones también. Había mucha gente que quería estar en Puna, quería poner sus cosas ahí, y había muchas cosas que nosotros también queríamos poner ahí. Entonces, hubo mucha conexión con otros artistas en esa época. Luego de esto empezamos ya a desarrollar nuestros propios productos y por temas de trabajo, sobre todo bueno, en esa época de Mariana, empezamos a ir más seguido a Lima. Íbamos y veníamos. Yo siempre tenía mis trabajos de algunas cosas de diseño, algunas cosas de dirección de arte, ¿no? Pero en esa época se empezó a enfocar un poco más el trabajo en Lima y decidimos abrir un Puna en Lima y tener el otro en Cusco, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que sin querer queriendo ya estábamos regresándonos, nos habíamos escapado de Lima y estábamos de regreso a Lima de nuevo, ¿no? Chambeando, pero ya chambeando en otras cosas. Ya estábamos trabajando, yo por lo menos a medias, digamos, seguía haciendo un poco de dirección de arte, empezando un poco a diseñar yo mismo mis propios productos para mi propia tienda. Y digamos que ya Puna me empezó a dar como una seguridad económica para poder dedicarme otra vez a lo mío, ¿no? Y empecé un poco a entrarle al diseño gráfico, me metí mucho en el tema de, como tenía muchos amigos músicos, a diseñar portadas de discos, ¿no? Me acuerdo que comencé haciendo algo para El Hombre Misterioso, para moldes. Después les hice un par de carátulas a Olaya Sound System. Y luego agarré bueno, con Juan Ricardo Maraví, que era un amigo de Puna. Él nos dejaba los discos de Infopesa, de esta disquera emblemática de cumbia. Decidimos, bueno, él me pasó la voz para hacer el primer relanzamiento de un vinilo de Infopesa. Y como he estado trabajando mucho en collage, me encargó usar el material original del disco, o sea, las fotografías originales con las que diagramaron el disco para hacer una reinterpretación. Y fue bien interesante porque, o sea, acceder a ese archivo fotográfico fue alucinante. O sea, me sacó unas cosas de la época, las tipografías, todo esto. Fue como reorganizar toda esa información y reinterpretarla, ¿no? Entonces ahí sacamos el primer vinilo de Infopesa. Luego él decide hacer una segunda reedición. El primero fue el de los Mirlos, el segundo fue el de Juaneco, y luego salió, el siguiente fue Manzanita y su conjunto, de ahí sacó Grupo Maravilla, y ahora se vienen unos más, ¿no? Entonces digamos que ya armamos como una especie fue como una colección, ¿no? Que yo desde un principio, cuando él me dijo vamos a hacer varios discos,
más o menos que ya tenía pensado en que esto tenía que tener como una unidad. Entonces todos están trabajados de la misma manera. Eh, Luego también me salió otro trabajo con Luis Alvarado. Él es el gestor de Boo Records. Y él me pasa la voz para hacer una colección de reediciones de los mejores, de los grupos o músicos emblemáticos de la música negra peruana. Y hicimos el de Chocolate Argendones, este mítico percusionista. Luego hicimos el de Cotito y bueno, se vienen algunos cuantos más después, ¿no? Entonces, sin querer también me fui metiendo en el tema de los discos que después de un tiempo me doy cuenta, yo claro, yo me inicié en el mundo del arte un poco imitando, dibujando las carátulas de mis discos favoritos y era como que ya algo que tenía que pasar, ¿no? Era parte de cerrar el De círculo. cerrar un poco el círculo. Sin darme cuenta, un día, justo en una entrevista, que me preguntan cómo me inicio en el arte y me pongo a recordar cómo me había iniciado. Yo, claro, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Con lo que había empezado al principio, tratando de imitar carátulas. Y, y nada, la música es súper importante. Yo siento que siempre está ahí, ¿no? Además que siempre me gusta trabajar con música. Y soy así melómano total, ¿no? Sí, definitivamente yo siento que, o sea, Lima es mi lugar de origen. O sea, y es algo que yo recién me he dado cuenta hace poco, porque te voy a ser sincero, cuando yo era chico odiaba Lima. O sea, lo primero que yo quería era, apenas pueda, me voy. Eran otros tiempos también, ¿no? En los años 80, cuando yo iba al colegio, o sea, me iba caminando de mi casa al colegio y tenías que ir mirando para todos lados porque pasaba alguien y te robaba las zapatillas, ¿no? O sea, era, te hablo de Miraflores, ¿no? Y nunca, de chico como que nunca me sentí muy cómodo, digamos, en todo lo que pasaba en Lima en esa época. O sea, no me sentía muy identificado con nadie hasta que, bueno, hasta que paso pues los 15, 16 años, ¿no? Y ya conozco un grupo de gente, empiezo a frecuentar ya como una escena de música, nos íbamos mucho a ver conciertos y todo eso, y ahí le empiezo a agarrar un poco el gusto a, a mi entorno, ¿no? Cuando descubro que había gente como yo, que habían lugares donde pasaban música que me gustaba, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre estuve esta idea de querer salir, de querer ir a otros lugares, a ciudades, a conocer un poco más del mundo. Y bueno, por eso fue cuando terminé de estudiar arte, me fui a Londres a vivir. Pero ¿qué pasó con Londres? Cuando yo me voy a vivir a Londres, eh, me doy cuenta, ahí es cuando uno empieza como a extrañar y empiezas a valorar lo que tú tienes, ¿no? En esa época yo estaba como súper metido digamos, música experimental, música de vanguardia y todo esto. Y sobre todo muy específico en una escena de música electrónica, no de música electrónica bailable, sino más de música electrónica experimental. Eh, es más, creamos con unos amigos un programa de radio que se llamó Cretácico, no sé si lo llegaste a escuchar, pero nos dieron un espacio en Radio Filarmonía aquí en Lima y nosotros, bueno, yo estaba en Londres y desde Londres mandaba los CDs, ¿no? Y grababa los programas allá. Y bueno, la cosa fue que en esta escena en la que estaba me di cuenta que había mucho de los músicos o muchos de los artistas que se inspiraban en el arte precolombino, ¿no? Y había como una similitud también en los patrones geométricos del arte precolombino con el arte digital y todo esto. Y cuando yo descubro o me doy cuenta de esto, es como que se abrió todo un mundo para mí también, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó el tema del arte precolombino y sobre todo al vivir en una ciudad como Lima, desde niño siempre me sorprendían las huacas, que yo no entendía qué cosa eran. Cuando eras niño pasaban y pues, veías edificios y de pronto veías estos cerros raros, ¿no? Como que... Y mi mamá y mi papá me decían, bueno, son huacas, pues, ¿no? O sea, como que sin darle mucho el valor, ¿no? Para mí eran, bueno, huacas. De pronto, poco a poco, yo le empiezo a
empiezo a darle valor a que vivimos en una ciudad que yo no estaba ni enterado porque, digamos, esto no te lo enseñan mucho en el colegio, pero Lima es una ciudad que tiene miles de años, ¿no? Que tiene miles de años antes de que llegaran los españoles. Y, y cuando yo descubro esto, empieza un interés por Lima precolombina, ¿no? Cuando uno está allá, claro, no valoras mucho lo que tienes en tu país, ¿no? Pero te das cuenta que a la gente allá le gusta mucho lo que tú tienes y tú tratas de ser, ¿no? Tratas de encajar un poco allá haciendo arte o lo que sea, tratando de seguir una tendencia, ¿no? Pero, claro, al descubrir esto me dije, no, tengo tanto por ver y tanto por hacer en Perú que hay gente que no lo hace, que necesito regresar, ¿no? Y empiezo a trabajar en esta dirección de arte, pero al mismo tiempo empieza esta búsqueda, ¿no? Por mis raíces, digamos. No por mis raíces porque, digamos, yo no me considero, pues, que mis raíces vengan de ahí, pero, digamos, es el lugar a donde yo pertenezco, ¿no? Es el lugar donde yo he nacido, es mi ciudad, y, y empiezo a descubrir una nueva ciudad. O sea, después de haber regresado allá llegas con otra mentalidad y empiezas a ver tu ciudad de otra manera. Empiezas a viajar por el Perú y empiezas a ver la artesanía, empiezas a ver el diseño peruano, ya lo ves de otra manera. Lo ves de una manera desde afuera, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que ahí es cuando recién yo empiezo con una búsqueda personal en cuanto al diseño, en cuanto al arte. Cuando empiezo a incluir todo este tema en mi trabajo personal, ¿no? Regresando al Perú, empiezo a valorar las cosas que hay en el Perú. Todavía no pensaba mucho en el tema de Lima. El tema de Lima yo pienso que lo estoy revalorando justo en estos últimos 2 años. Porque cuando regreso al Perú, empiezo a buscar un poco en diferentes culturas, ¿no? Empiezo a investigar un poco de los mochicas, empiezo con la cultura, con Tiahuanaco alucinaba, con las piedras y todo esto. Pero, y la cultura de Lima es una cultura que nunca ha sido muy valorada. Siempre la gente se fija más en Nazca, en Mochica, en todo esto, pero la cultura de Lima es una cultura que no ha sido muy, ni siquiera te la cuentan mucho en los libros de historia del colegio, ¿no? Y empiezo a investigar un poco más sobre Lima, por las huacas que tenemos cerca y por. Alguna vez estuve en Pachacamac y alguien me contó una historia sobre Pachacamac, ¿no? Y me quedé alucinado porque supuestamente Pachacamac fue un oráculo. O sea, era un oráculo donde la gente venía de diferentes partes del Perú, hasta de Cusco venían a rendirle culto a Pachacamac. Y le decían el dios de los temblores, ¿no? El que cuando se molesta tiembla la tierra. Y me pareció alucinante que después de tantos años tenemos un Cristo de los temblores, que es el Señor de los Milagros, que le dicen el Cristo de Pachacamilla, porque supuestamente viene de por ahí. Entonces parece que en algún momento de la historia hubo un clic o algo que hizo que esta adoración que había en la cultura de Lima hacia Pachacamac se convirtiera en la adoración hacia el Señor de los Milagros, que es una de las procesiones más grandes que hay en el mundo, ¿no? Me acuerdo que ese concepto se me quedó tan grabado que empecé mi búsqueda y a investigar sobre la cultura de Lima. Y me parece alucinante porque, o sea, mi fascinación por la arquitectura brutalista, digamos, y las estructuras de las huacas, es como que siento que hay una cosa ahí en común, ¿no? Estas megaconstrucciones, es prácticamente como si vinieran de la misma fuente, ¿no? Son estructuras de color crudo, natural, futuristas, pero al mismo tiempo antiguas. Esa dualidad no sé si decirle no es retrofuturismo, pero es como algo que puede parecer futurista, pero al mismo tiempo súper antiguo, me fascina, ¿no? Y siento que mi trabajo personal, artístico,
está muy influenciado por esas dos cosas, ¿no? Tanto por la arquitectura, no te diría arquitectura moderna porque no soy tan fan de la arquitectura moderna de ahora, sino la arquitectura brutalista, así soviética, ¿no? Comunista, con el, con el, con las huacas y las pirámides. A ver, o sea, ahí te podría hablar, mira, mentores, yo cuando estudié arte en corriente alterna. En esa época, recuerdo cuando salí del colegio, yo no quería entrar no quería entrar a la Universidad Católica porque me parecía súper tedioso tener que pasar por un examen de ingreso y tener que hacer estudios generales para poder agarrar un pincel y pintar, ¿no? Entonces entré a esta escuela, Corriente Alterna, que estaba en Miraflores, estaba cerca de mi casa. Ingresé, me hicieron un examen de aptitud, entré al toque y tuve algunos profesores, pero la primera persona que me marcó así de mis profesores fue Rocío Rodrigo. Fue una profesora que hasta ahorita le tengo mucho cariño, a pesar de que no la veo mucho. Pero me acuerdo un trabajo que hicimos que me marcó bastante, que fue, teníamos que hacer una silueta, teníamos que dibujar nuestra silueta en una plancha de AAA, dibujada, y luego la tenemos que cortar con una caladora y tenemos que personalizarla como si fuera un autorretrato, ¿no? La podías dibujar, le podías tirar pintura, le podías dar volumen, hacer lo que quieras con la... Y uno cuando es estudiante pues tratas de hacer todo al pie de la letra, ¿no? Tu boceto, y si no te sale, lo vuelves a hacer de nuevo, ¿no? Y me acuerdo que al cortar la silueta con la caladora, ¡plá! Se rompió en el cuello, ¿no? Se rompió y estaba, puta madre, la tiro. No, 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 no. ¿Pero qué vas a hacer? No, es que ya la rompí, la malogré y voy a comprarme otra plancha y voy a hacerla de nuevo. No. ¿Por qué? Porque por algo pasan las cosas. Si se te ha roto la silueta, sácale provecho a eso. ¿Qué puedes hacer? No sé. Entonces, ya tengo la cabeza como que está decapitada mi silueta, ¿no? Entonces, agarré unos fierros y le hice como unos cordones como una cadeneta con fierros, ¿no? Y me hizo entender de que al final de cuentas las cosas pasan por algo y hay que aprender a sacarle provecho a ese tipo de cosas, ¿no? Son como las dificultades que hay en la vida, ¿no? Si tienes un problema no vas a evadirlo, sino vas a tener que enfrentarlo y vas a tener que resolverlo, ¿no? Entonces, esa lección a mí me pareció súper importante porque pienso que es como el inicio la raíz del concepto de la improvisación. Y es algo que a mí hasta ahorita me sigue acompañando mucho porque yo soy una persona que trata en mis trabajos personales de no bocetear mucho. O sea, no planeo mucho las cosas que voy a hacer, sino trato ¿cómo se dice? No es fluir, pero como o sí, de fluir, ¿no? Trato de fluir sin pensar mucho y a veces me doy cuenta que cuando planeo mucho las cosas no me salen bien. O sea, tienes que tener un cierto planeamiento, ¿no? Y saber más o menos qué cosa es lo que vas a hacer, pero digamos, cuando haces todo muy parametrado, yo siento que pierde como un poco pierde ese factor espiritual que puede tener una obra de arte, ¿no? O sea, yo hago mucho, por ejemplo, un ejercicio, no sé si lo tengo acá, pero hago mucho un ejercicio de corto papeles, ¿no? De diferentes colores con diferentes formas y las tengo por ahí tiradas. Y tengo una libretita, ¿no? Donde simplemente voy probando, y pongo 1, 2, ¿no? Voy haciendo como pruebas de composición y a veces queda bien y digo, pero de repente le metería uno acá y queda mejor. Entonces, si quedó bien, déjalo ahí. Goma, página siguiente. Y a veces no me gustan, pero pasa el tiempo y digo, oye, que no me gustaba, está chévere, ¿no? De repente le faltaba simplemente una cosita negra acá y ya está. Entonces, cuando he trabajado de esa manera, es cuando me han salido mucho mejor las cosas, sin pensar tanto. Es como
siento que cuando entras en ese estado en el que tu cuerpo simplemente, tus manos son como una especie de herramienta de algo que viene de más arriba. Es como que tú fueras, ¿no? Y dejas que fluya. Cuando tu mente empieza a entrar demasiado y empiezas a pensar demasiado en, no, esto debería ser, ahí siento que ya pierde un poco eso. Y cuando veo la obra, puede ser una obra perfecta técnicamente, pero siento que le falta ese toque espiritual o ese, no sé si decirle toque espiritual, es como que le faltara alma, ¿no? Este, eso, y eso es lo que de esa manera estoy trabajando ahora. Siento que mi trabajo personal lo hago libremente, sin ningún tipo de pretensión tampoco de vender, de entrar a una galería. Siento que estoy en una etapa en la que por lo menos mi trabajo personal de arte lo hago libremente, sin pretensión de venderlo, de entrar a ninguna galería, sino pura exploración y pura experimentación ahorita, ¿no? Otro, por ejemplo, que no es una persona que yo conocí, pero, pero fue cuando tuve la oportunidad de hacer este disco para Chocolate, ¿no? Chocolate es un percusionista que ya murió hace tiempo, y para crear la carátula de este disco tuve que juntarme con Luis Alvarado, que es digamos, el gestor de Boo Records, y con Manongo Mujica. Manongo era amigo de Chocolate y, bueno, me contó mucho. Yo le pedí información sobre Chocolate porque conocía su música, había escuchado su música que me encantaba, pero no conocía mucho del personaje. Entonces él me cuenta bastante de él y me da un documental que nunca salió, no sé si lo llegaron a proyectar no creo que lo haya proyectado en cines, pero me dio un DVD y empiezo a investigar sobre este personaje y algo que me pareció alucinante es que justamente él hablaba de lo mismo, ¿no? Hablaba sobre que él nunca ensaya. O sea, él me dice, yo no ensayo, no necesito ensayar. Y nunca he aprendido, a mí nadie me ha enseñado a tocar. Yo simplemente me pongo y toco. Y es como si yo simplemente dejara que los espíritus me utilicen a mí para poder tocar. Eso me pareció como, qué alucinante. Luego de eso empecé a investigar un poco más sobre experimentación, experimentación no, sobre improvisación. Improvisación tanto en la música como en el arte. Yo soy gran fanático del jazz y el jazz en sus principios era pura improvisación. O sea, vamos a hacer jamming y a dejar que la cosa fluya, ¿no? Y grababan esos jammings y quedaban, ¿no? Entonces, y hay cosas que no las puedes volver a repetir. Y esa magia que hay en un jamming de jazz es a lo que yo me refiero cuando te cuento que hago estos collages, ¿no? Trato de que sea la misma dinámica, simplemente jugar con las cosas, pum, quedó, pasa a la siguiente, y verlas después, y ves esa magia del momento reflejada ahí, ¿no? Bueno, por otro lado tengo mi otro tipo de trabajo que es mi trabajo con Puna y hacemos branding y todo eso. Entonces tengo mi lado en el que sí hay que seguir ciertos parámetros y hay que hacer bocetos y presentar al cliente, ¿no? Entonces, digamos, este es mi otro lado de la cabeza, ¿no? Que me permite poder ser más fluido. Mira, ahorita lo primero que se me viene a la cabeza sin pensarlo mucho es el Residencial San Felipe. El Residencial San Felipe me trae muchos recuerdos porque mi abuelo vivía ahí. Él fue parte del proyecto. Él trabajó, no era arquitecto, pero era ingeniero, entonces trabajó en la parte, no recuerdo exactamente qué parte, pero en alguna parte del proyecto él estuvo ahí metido. Entonces él tenía un departamento que era en el último piso, ¿no? Entonces tenías el último piso y encima tenías los altos también. Entonces, recuerdo que en esa época, te hablo, no sé, pues cuando yo era chico, años 80, no habían edificios muy altos en Lima. Entonces estar en el piso 15 de un edificio era como, veías todo Lima desde ahí. Entonces recuerdo que me parecía alucinante poder estar tan arriba y luego cuando
cuando paseábamos y, no sé, pues íbamos con mi abuela a la panadería o íbamos al supermercado, me parecía alucinante cómo estaba todo tan bien organizado, ¿no? Ese concepto de poder diseñar algo para que la gente pueda vivir en armonía, ¿no? Con espacios verdes, con el colegio, las tiendas y todo súper organizado, me parece alucinante. Y me acuerdo que eso de chico me marcó bastante, ¿no? Las escaleras, las formas de los desniveles. Y hasta ahorita, hasta hace poco pasé por ahí porque tuve que hacer un trámite en un lugar ahí cerca y entré. Está súper deteriorado, pero sigue funcionando bien. Sigues viendo a la gente que usa los parques. En los lugares comerciales la gente tiene estos asientos para sentarse. Siguen las mismas. En algunos lugares los diseños de las plantas antiguas, ¿no? Hay unos árboles rarísimos. Digamos que antes Puna seguía siendo como una especie de tienda concepto, ¿no? Con una curaduría de diferentes artistas, diseñadores y tal. Pero, ¿qué pasó? Que cuando llegó la pandemia, tuvimos que simplificarnos, que para mí ha sido una gran cosa en realidad, porque hace tiempo que yo siento que ya quería hacer esto. O sea, quería no tener que dedicarle tanto tiempo ya digamos, a vender los productos de otras personas, sino ya empezar a concentrarme más en mis propios productos. Y al dejar digamos, de vender a otros diseñadores, nos estamos enfocando solamente en lo nuestro. Entonces, digamos que tengo mucho más tiempo para poder dedicarle a mi propia marca y también para dedicarme a mí mismo y a mi trabajo personal. Entonces, antes, digamos que yo pasaba un 60-70% de mi tiempo dedicado a Puna como tienda y digamos, a los proyectos que teníamos como estudio. Y el otro 30% dedicado a mis trabajos personales. Pero ahora siento que sí es un 50-50, ¿no? Y nada, o sea, lo que yo hago es trato de enfocar, digamos, la mitad del día en una cosa y la mitad del día de la otra, ¿no? O sea, generalmente en las mañanas vengo y estoy viendo cosas que tengan que ver con la tienda y en la tarde cierro la puerta y me encierro en mi estudio a trabajar lo mío. Pero eso depende también, ¿no? Hay momentos en los que a veces nos entra algún proyecto y tengo que dejar de trabajar en mi estudio una semana, 2 semanas y meterle al proyecto y a veces no hay nada de trabajo y bacán porque vengo a mi estudio y trabajo lo mío, ¿no? En este último tiempo, como te decía, lo de Lima, ¿no? O sea, es algo que he empezado como a investigar bastante y es alucinante. O sea, por ejemplo, hasta hace un tiempo yo no sabía que, digamos, que nosotros seguimos usando los mismos canales de irrigación que habían creado pues, los antiguos peruanos, ¿no? El río Surco, el río Guatica, todo esto son los desagües y las tuberías que tenemos ahora abajo, ¿no? Las avenidas son los mismos caminos que existían antes. Los distritos, que habían sido las antiguas haciendas, habían sido pues, los antiguos curacajos de Lima, ¿no? Hasta la plaza de armas había sido pues, la plaza principal también de Lima, ¿no? Estaba al costado del río Rímac. Entonces, todo este tipo de cosas que voy leyendo me parecen alucinantes. Es que yo siento que en Lima es como una ciudad también bien, no sé si es o ha sido una ciudad como bien acomplejada, ¿no? Como el Perú en general es como un país bien acomplejado de su pasado, que yo siento que ahora la gente como que está orgullosa del Perú y recién se está dando cuenta de todo esto, pero antiguamente era como que, esa es una huaca, pues, ¿no? O trataban de borrar un poco el pasado porque lo que querían pues era que, sobre todo en Lima, no te hablo en provincias, pero en Lima, parecerse más a una ciudad del primer mundo o lo que sea, y no se dan cuenta más bien de que tienen todo un pasado milenario, que eso es una identidad pues riquísima pues, ¿no? Para poder tener tu propia, para hacer para tener tu propia identidad, ¿no? Y pero siento que recién ahora la gente se está poniendo las pilas y no todo el mundo, ¿no? Es como que un grupo de gente, pero la mayoría de gente en Lima no le interesa. Hace poco que me fui al norte manejando
justamente me fui manejando porque lo que quería era un poco ir parando. Y de regreso paré en la Huaca del Sol, en Trujillo, alucinante. Y después, más hacia Lima, paré en Caral. Yo pensé que estaba ahí nomás, tuve que meterme, no sé si ha sido Caral, pero es adentro, ¿no? Y bueno, por todo lo de la pandemia y todo esto, estaba con mi hijita y no pude entrar porque había que entrar caminando, pero la vi desde afuera. Y bueno, hay todo un tema ahí ahorita con Ruth Shady, ¿no? Que la amenazan de muerte porque hay unos traficantes de terrenos, creo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que la gente no valore ese tipo de cosas, porque imagínate, hay un montón de huacas ahí en Caral, hay un montón de pirámides, ¿no? Que son más antiguas, o creo que de la misma época que las pirámides de Egipto. Me parece que más antiguas. Y puta, y la gente no le da valor a eso, ¿no? No he ejercido la docencia como profesor, pero he tenido la oportunidad de dictar talleres y también de un par de veces, digamos, de exponer mi trabajo a estudiantes. Y es algo que en verdad digamos, yo siempre he sido una persona como muy poco comunicativa. Es algo que en verdad lo he venido trabajando últimamente porque, es más, hasta hace poco no te podría dar una entrevista así porque no me gusta hablar mucho de lo que yo hago. Pero me he dado cuenta que lo disfruto bastante. Es más, desde que he tenido las oportunidades de poder exponer mi trabajo con gente que está aprendiendo o gente que de repente, ¿cómo te explico? Como gente que, digamos, yo a veces me veo en los estudiantes como cuando yo tenía, pues, no sé, 20 años, ¿no? Digamos, y siento que hay a veces esta especie como de, de hambre por conocimiento, por querer aprender, ¿no? Ese ímpetu que tienes de querer aprender, eso me da una gran satisfacción. O sea, saber de que yo le puedo aportar algo a una persona y si yo pudiera, por ejemplo, aportarle algo a un estudiante como lo que aportó una profesora como Rocío Rodrigo, para mí es como devolverle al universo lo que me dio, ¿me entiendes? O sea, yo siento que sí es algo que me gustaría hacer, es algo que siento que me gustaría hacer más, porque tengo el pensamiento de que uno también tiene que dar para poder recibir, ¿no? O sea, mientras tú más des, más recibes. Y siento que es importantísimo poder dar y poder compartir los conocimientos, porque si no, ¿de qué sirve que aprendas tanto y que busques tanto si al final te vas a quedar con esa información para ti, ¿no? O sea, yo pienso que la información hay que compartirla, no hay que ser egoísta con la información. Y cada vez que yo he compartido información con estudiantes, o sea, he podido sentir ese agradecimiento y eso me hace sentir bien. Me acuerdo que hace un tiempo me invitaron a hacer ¿Quieres parar? No. Me invitaron a hacer doméstica, ¿ya? A mí y a Mariana me pidieron hacer, eran como 3, ¿ya? Pero al final no sé por qué terminamos haciendo uno nomás que era sobre cómo crear una colección textil. Ya, bacán. ¿Cómo creamos una colección textil, Mariana? No sé, porque uno a veces hace las cosas automáticamente y no te pones a pensar cómo lo has hecho. Entonces me pasaron como una especie, no era un sílabus, pero como un croquis más o menos de cómo había que poner, ¿no? Entonces ahí empecé a ver, ¿qué hacemos primero? Ya, inspiración. Ok, inspiración. ¿Cómo es la inspiración? Entonces, puta, ¿qué cosa es lo que hacemos para inspirarnos? Bueno, viajamos, miramos cosas, fotografías. Entonces empezamos a ordenar todo nuestro proceso, que yo ni siquiera nunca me había puesto a pensar en cómo era mi proceso, pero lo ordenamos, lo escribimos. Al final nunca hicimos el doméstica porque se nos cruzó, pero ¿sabes qué pasó? Que todo eso me sirvió para ver cómo era mi proceso. Nunca me había puesto a pensar en toda la chamba que hay que hacer antes, ¿no? Que uno lo hace automáticamente, no te das ni cuenta a veces porque te estás influenciando en cosas que estás mirando, ¿no? Pero poner todo eso en papel me sirvió mucho. Y también una vez dicté un taller de collage para la Municipalidad de San Isidro. También tuve que armarme mi sílabus y ahí también, pues, o sea, me pareció súper interesante porque nunca me había puesto yo a pensar en mis influencias, dónde comenzó mi interés por el collage. Entonces,
todo eso yo tenía que ir explicándole a los alumnos y fue un monstruo porque al final no solamente tú estás enseñando, sino tú también estás aprendiendo de esa experiencia, ¿no? Uno aprende de todo, ¿no? En todas las experiencias que tienes, pero digamos, y además también aprendes de los mismos estudiantes a veces, ¿no? A veces siempre hay alguien que te sale con alguna pregunta o quiere hacer algo que tú no sabes hacer y tienes que tratar de investigar un poco, ¿no? Es un aprendizaje también, ¿no? Es una sinergia. Y hay mucha gente que son profesores, pero que tienen una relación súper vertical con los alumnos, ¿no? Yo soy el profesor y te enseño tal y ta. Pero yo siento que justamente este tema que viene desde esta cosa que me dijo Rodrigo que me marcó y de chocolate y todo esto, dejar abierta la puerta a la improvisación y a que las cosas pasen sin tener que controlar todo mucho, yo pienso que eso es un gran ejercicio que todos debemos hacer porque a veces la gente se tiende como a cerrar mucho y a querer controlar mucho todo y como que yo siento como que pierde humanismo, pierde esta esencia espiritual que tenemos, ¿no? Que a veces hay que dejarla fluir un poco. Yo pienso que algo que me ha costado y que todavía me sigue costando mucho y que también es lo mismo que me gustaría aprender es a ser una persona más organizada de repente. Porque, claro, todo esto de experimentar también tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo, ¿no? También es una dualidad, como todo en la vida. A veces me cuesta un poco organizarme, me cuesta un poco ponerme horarios. Es algo que siento que tengo que aprender a hacerlo mejor cada vez. Para ciertos trabajos lo tengo que hacer y me funciona, pero me gustaría poder aprender a organizarme un poco más para mi trabajo personal, digamos, ¿no? Poder ser un poco más ordenado, cumplir con mis deadlines y ese tipo de cosas, ¿no? Mis deadlines personales, digamos, porque los que tengo como estudio, digamos que sí, ¿no? Pero ser un poco más ordenado con mi propio trabajo. Eso es algo que... Y bueno, también otra cosa que podría hacer es un poco perderle el miedo a hablar sobre mi trabajo, ¿no? Es algo en lo que estoy trabajando y algo que me gustaría poder hacer también, poder aprender un poco a escribir sobre lo que yo hago, ¿no? A poder contarlo, porque a veces muchas de las ideas que yo tengo se quedan en mi cabeza y me cuesta mucho como... Siempre he sido una persona que he utilizado mucho la gráfica y el arte para poder expresarme, pero nunca he sido muy bueno para expresarme con la palabra y digamos, escribiendo, ¿no? Entonces es algo en lo que estoy trabajando y lo que me gustaría poder como desarrollarme un poco más, ¿no? Yo nunca estudié administración de empresas, ni estudié contabilidad, nada de esas cosas. Entonces, para mí, Puna ha sido un gran aprendizaje. Así como cuando hice dirección de arte, que aprendí muchas cosas que, o sea, le he cagado miles de veces, he llegado tarde a reuniones, he hecho cosas que no tenían nada que ver. Entonces vas aprendiendo como vas pagando piso, ¿no? Entonces, digamos que después de haber hecho dirección de arte empecé con el tema de Puna. Entonces digamos que ya estaba un poquito curtido con cagarla varias veces haciendo cosas que no sabía hacer. Entonces con Puna digamos que ya fue un negocio propio, no le debía, digamos, nada a nadie, no tenía que presentarle nada a ningún cliente, pero la vas fregando porque no sabes pues, administrar bien, no sabes mucho de trabajar pues, de delegar, ¿no? No sabes mucho de temas de licencias, permisos. Hemos estado a punto de cerrar Puna por lo menos unas 6 veces, así, ¿no? O sea, Mariana ha estado como, ya no quiero saber más. Y mira, si no hubiéramos persistido, no hubiéramos llegado a tener, digamos, la marca ya consolidada que tenemos, ¿no? Porque, y hay mucha gente que piensa que es fácil, pero es difícil. O sea, de hecho que ha sido sudor y lágrimas.
Y todavía siento que tenemos mucho camino por delante. O sea, yo pienso que ahorita tenemos suerte de que la marca se ha creado como una identidad propia. No, suerte no, porque sí hemos trabajado bastante en eso, o sea, en crear una identidad propia, ¿no? Como marca, pero como negocio, yo pienso que todavía nos queda mucho por aprender. O sea, como negocio, como empresa, siento que todavía tenemos... O sea, ahorita estamos empezando a ya un poco salir de la tienda, ¿no? De quedarnos solamente en la tienda y vender en nuestra tienda, sino, a ver, nosotros, el 60% de nuestros clientes son turistas. Hay una clientela, digamos, peruana, pero hay muchos turistas. El turista es el que te compra en tienda, día a día, ¿no? Que te compra cositas. Tenemos clientes decoradores, arquitectos que vienen acá, nos mandan, hacen pedidos de alfombras y cosas, pero en tienda es turismo, gente que camina por la zona. Como ya no tenemos ese turismo por la pandemia, estamos tratando un poco de nosotros salir con nuestra marca hacia afuera. Y siempre ha habido el interés, nos han escrito por el Instagram de Francia, de Alemania, oye, me puedes mandar 20 alfombras. Y entonces, ya, una vez mandamos, por ejemplo, ¿no? Mandas, pero no hace certificados de origen, entonces tienes que pagar aduana, entonces tienes que aprender un poco de comercio exterior, tienes que aprender tenemos ahora la marca de aceites esenciales. Mandamos aceites a Los Ángeles, rebotaron porque si no los mandas con un permiso especial, entonces ahí perdimos plata. Entonces nunca hemos estudiado nada de eso, entonces digamos que estamos aprendiendo en el camino. Pero digamos, ya sabemos que hay que sacar certificados de origen, ya sabemos que hay que sacar ciertos permisos para ciertos ingredientes, ¿no? Entonces, vas aprendiendo, es así, prueba-error, ¿no? Claro, claro, la tienda es una chamba, la marca es otra chamba, el estudio y los proyectos, mi trabajo personal de artista, y agrégale, pues, los frilos que salen de discos, esas cosas, es como, a veces siento que hago, o sea, es un montón, ¿no? Y encima, pues, o sea, también tengo hijos, también tienes que dedicarle tiempo a tus hijos y también tienes que tener un tiempo para ti. A veces sí siento, y con Mariana conversamos y decimos, pucha, estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero mientras podamos hacerlas, o sea, mientras lo disfrutes, yo creo que está bien. Tampoco se trata, pues, de ponerte a hacer un montón de cosas y querer abarcar, ¿no? Yo trato de hacer cada vez menos cosas. Es más, yo siento que ahora, con lo que estamos haciendo, o sea, hacemos menos cosas de las que hacíamos hace un par de años, porque ya teniendo proveedores sí era un chambón. Y es un chambón y la retribución no es mucha, digamos, porque ganas un porcentaje, ¿no? Por vender piezas de otras personas. Pero, digamos, yo pienso que ahora nosotros con la marca ya consolidada, como que ya podemos, digamos, mantener un poco esto, ¿no? Porque antes sí necesitamos de otras marcas para poder. Ahora también hemos empezado a desarrollar productos nuevos, ¿no? Nos damos cuenta a veces, pues, que la gente no llega acá, qué bonito Puna, pero pucha, tu alfombra cuesta, pues, ya 1.500 soles, ya me quiero llevar algo de acá, pero no sé qué. Entonces tenemos, pues, unos inciensos que hemos hecho, unos conitos que te cuestan 30 soles, ya tenemos eso. Pero ¿qué más? Entonces tenemos que empezar a desarrollar nuevos productos, ¿no? Que puedan ser accesibles para que tengan también este concepto de la marca y todo eso. Entonces hemos empezado a hacer jabones, tenemos posavasos de terrazo, tenemos unos apoyalibros de terrazo, algunas cosas de cerámica. Entonces estamos tratando de desarrollar ahorita más productos que sean accesibles, que no sean tan caros, para que cualquiera pueda venir acá y llevarse algo, ¿no? Sí, pero es un aprendizaje todo el tiempo la tienda. Uf. O sea, es lo caso porque tienes un aprendizaje más, digamos, enfocado al sistema en el que vivimos, ¿no? Allá y acá, este es mi otro lado, que es como un aprendizaje más abstracto, ¿no? Más pero que, digamos, yo en este momento de mi vida me siento como tranquilo porque
tengo un equilibrio entre esas dos cosas. Hasta hace un par de años, digamos, que estaba volviéndome un poco loco porque todo mi mundo estaba enfocado en esto, pero no tenía este escape que tengo ahora que siento que cada vez le estoy metiendo más. Yo realmente siento que a partir del el año pasado, el año que ha pasado ha sido un buen año en cuanto a mi trabajo personal porque sí he podido trabajar bastante. He tenido la oportunidad de exponer mi trabajo también. O sea, nunca he dejado de exponer, siempre he participado en muestras colectivas, pero digamos, también con las redes sociales, el Instagram, por ejemplo, me ha servido mucho para poder exponer mi trabajo, eh, que antes pues tenías que exponer en una galería, ¿no? Yo teniendo un Instagram y posteando mis trabajos, posteando mis procesos, tomando fotografías de mis bocetos o lo que sea, eh, es de alguna manera una especie de galería, pues, ¿no? Y hay gente que lo ve, que me contacta, que me dice, oye, me gusta este cuadro, lo vendes. Entonces he empezado como un poco a mover yo mismo, sin necesidad de una galería, mis propias piezas, ¿no? Y estoy trabajando con un par de personas que me ayudan a moverlas, pero básicamente yo mismo estoy moviendo mis piezas. Y estoy contento porque siento que de alguna manera estoy volviendo otra vez a lo que yo había querido ser al principio, ¿no? Al principio yo estudié artes plásticas para explorar esto de acá, pero no tenía, digamos, el sustento o la seguridad de poder dedicarme al 100% a esto porque necesitas, pues, vender, ¿no? Y digamos que ahora al tener la tienda y poder vivir con eso ya me da el tiempo de poder explorar esto. Si yo pudiera, me dedicaría al 100% ahorita a esto, ¿no? Pero bueno, también disfruto de los procesos creativos de poder hacer piezas y mucho de lo que hago en Puna me sirve para mi trabajo personal, porque si fuera por mí me pasaría acá pintando y dibujando, pero a veces en Puna tienes que trabajar con fierreros, tienes que trabajar con tejedoras, que voy descubriendo cosas y materiales que al final complementan y alimentan la materialidad de mi trabajo acá, ¿no? O sea, como este tipo de piezas, por ejemplo, textiles, que las trabajo con la tejedora con la que trabajamos las alfombras de Puna, pero yo por mi lado le digo, oye, ¿me puedes hacer esto acá a ver qué tal sale, ¿no? Y voy probando algunas cosas y este es un experimento que hice con las huacas, ¿no? Las huacas que yo, digamos, las dibujo en Illustrator y es pasar, digamos, de estas ruinas, recrear cómo eran las ruinas, ¿no? En dibujo lineal, ¿no? Que son estas de acá que luego les hice como un proceso para que tener este efecto como de glitch y toda esta cosa súper computarizada, pero luego esto yo se lo paso a la tejedora para que ella lo interprete. Entonces es lo caso porque hay a esta perfección que yo le doy, ella le da este toque de imperfección artesanal, manual, ¿no? que me parece alucinante.